Bueno, buenas tardes. Continuamos esta tarde con dos ponencias más. La primera de ellas, la de Carme Vergés Saura, que es historiadora del arte por la Universidad de Barcelona, posgrado en Museografía, Diseño y Acondicionamiento por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Museología y Museografía Didáctica por la Universidad de Barcelona y posgrado en Dirección Estratégica de Museos y Centros Patrimoniales por la Universidad de Girona. Es directora del Museu de Cervera, a través del cual gestiona la Casa Museu Duran i Sant Pere, el Museu del Blat y el Museu Històric. Es profesora asociada en la Universidad de Lleida, donde imparte gestión del patrimonio artístico, y de la Universidad Oberta de Cataluña, donde imparte museología y espacios expositivos. Ha formado parte del Grupo de Investigación Políticas de la Memoria, Reconocimiento, Reparación y Género del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente forma parte del grupo de trabajo Museus i Gènere de la Red de Museos de Historia y Monumentos de Cataluña. Entendiendo el patrimonio como un lugar donde reivindicarnos, Carme Vergés se ha especializado en el diseño de programas culturales basados en la participación y en la idea de co-creación con la comunidad, donde la suma de talentos puede ser más importante que las cifras presupuestarias. Esto hace posible repensar relatos más abiertos que incluyen la perspectiva de género y de clase, y permite convertir el recurso patrimonial en un recurso de aprendizaje que pone la atención en las personas. Hoy nos va a presentar la ponencia Pren les claus, sigues mestressa, la Casa Museo como espacio de memoria con perspectiva de género. Muy bien, muchas gracias, Lilian, no solo por la presentación, sino sobre todo por invitarme a compartir con todas vosotras la experiencia o las experiencias que salen desde este pequeño museo. Quizá por esto la visión que digo que a veces es más importante la suma de esfuerzos que el presupuesto, porque os aseguro que a veces trabajamos con un presupuesto absolutamente ridículo, pero aún así las cosas van saliendo. El título que he puesto en mi intervención, Pren les claus, sigues mestressa, que tiene una difícil traducción en castellano, sería toma las llaves, sé ama de casa, aunque la connotación no es exactamente la misma que en catalán. Se las he prestado a Miquel Llor, el escritor de Laura, la ciutat dels sants, una novela catalana de los años 30, que nos sirve, gracias al juego que hizo Mónica Piera, especialista en mueble catalán y con la que he trabajado durante muchos años en lo que es la documentación y el estudio de las colecciones de la Casa Duran i Sant Pere. Decía, ella nos invitaba a hacer un juego de paralelismos entre esta comarquinal, que es la Vic de los años 30, con la Cervera de finales del siglo XIX, que es la que demuestra o la que muestra o ilustra la casa. Explico el título, pero quería empezar, de hecho, la conferencia planteando otro juego, y es que estamos en un momento en el que parece que todo el mundo está hablando del metaverso, es decir, de ese mundo virtual en el que creemos estar dentro, aunque no lo estamos, participar de él e interactuar con los diferentes elementos. Un mundo, de hecho, ficticio, creado para parecerse a una realidad exterior en el que no sabemos muy bien cómo nos vamos a teletransportar a partir de dispositivos diversos que, aunque, insisto, simulan un juego compartido, son medios absolutamente individuales, son medios aislantes y solitarios en definitiva, pero que persiguen crear un espacio inmersivo. Pues bien, en este momento que diría casi de ensoñación tecnológica, lo que yo quiero poner, o donde quiero yo poner la atención es en estas casas museo, en una tipología de museo compleja, como hemos visto a primera hora de la mañana, con una larguísima tradición que podemos presentar y ver justamente como este metaverso buscado y ansiado, pero creo yo que mucho mejorado porque es real, no necesita dispositivos, no necesita tecnología, sino que es de verdad como se ve en estas imágenes. Si sigo con el símil tecnológico, los videojuegos, de hecho, ya hace mucho tiempo que lo han sabido entender perfectamente, que el reto está en crear un personaje
los avatares, y después, si me acuerdo, volveré al tema de los avatares, para adentrarse con él en este mundo virtual simulado. Y con ellos, con estos avatares, vivir aventuras compartidas, pero también simuladas. En nuestro caso, los personajes que habitaron y que también aún habitan las casas, el público, los visitantes, tienen nombre y apellidos, tienen cara, los conocemos y sabemos de ellos. Por tanto, los hace aún más real el tránsito, el recorrido por estos espacios. Bien, seguramente el secreto de estas casas museo, de la que os presento hoy, de la Casa Museo, pero en general de todas las casas museo, es que, como decía, son espacios físicos reales, pero también no hay que olvidar que son espacios simbólicos, espacios de una gran representatividad sobre los que es fácil trazar valores comunicativos de gran potencia. Pero también son, seguramente sobre todo son espacios habitados. También lo hemos dicho al inicio de la jornada, que hay que pasar de estas casas fosilizadas a casas vividas, a casas con vida. De hecho, y lo decía antes, son doblemente habitados, y para nosotras, desde el Museo de Cervera, tan importantes son los antiguos habitantes de la casa como los visitantes o los habitantes actuales, que es nuestro público, la comunidad a la que nos debemos, y creo que cuando se explique en detalle los proyectos veréis que esta intención de crear a partir y con la comunidad hace que coja especial importancia estas palabras. Así pues, podríamos decir que, como en los videojuegos que permiten crear personajes con los que vivir esas aventuras simuladas, las casas museo evocan un lugar y unas personas concretas con quienes establecer puentes de diálogo entre el pasado que representa la casa y el propio presente de los habitantes por los que transcurren. Las casas museo creo que nos proponen un viaje emocional. Soledad hablaba de esa geografía afectiva o esa cartografía también emocional hacia una geografía humana que nos identifica como individuos, pero también que nos identifica como colectividad. La casa es representación, por tanto, de uno mismo, de esos habitantes que la construyeron y que la habitaron, en el sentido de mostrarse, de cómo queremos ser vistos, pero es también escenario donde se reconstruyen historias y estructuras de poder. Y en este segundo sentido es donde creo que radica nuestra responsabilidad como instituciones en revertir unas miradas sesgadas que habitualmente han dominado nuestros museos y también nuestras casas museos, donde seguramente ha prevalecido la presencia masculina y de la élite masculina, la separación de roles, pero también la importancia de clase y su relación de superioridad con otros colectivos, como hemos visto también a través del proyecto de Lilian y Verónica. Nuestros proyectos, desde la Casa Museo, en mayor o menor medida, porque son pequeños, o en mayor o menores éxitos, pretenden crear diferentes lecturas que permitan ir corrigiendo estos sesgos. Es cierto que seguramente en la Casa Durán, que no es la morada del genio creativo, esa tipología que sobre todo insiste en la importancia o del constructor o del personaje del propietario que la ha comprado, sino que nuestra casa es más un retrato de época y de sociedad. Quizá, digo, esta lectura puede ser más fácil. Digo el quizá porque seguramente es más fácil, pero también hay que tener esta voluntad de hacer visible aquello que ha sido durante tanto tiempo invisible. Y las casas, en este sentido, nos permiten diferentes lecturas. Tres de rápidas, la lectura o lecturas de presente, lo que hablaba antes, estas lecturas o las casas como puentes de diálogo entre pasado y presente. Nos dirigimos además a un público real de hoy que quiere participar activamente, ya no es el público pasivo que contempla salas una detrás de otra, sino que quiere vivir o conectar con experiencias, generar experiencias donde identificarse. Lecturas locales, de lo local a lo global, o sea, hablamos de una familia
muy concreta, que pertenece a un grupo social también muy concreta, pero que muestra en estado puro sentimientos universales. Por tanto, son personajes y espacios domésticos que acaban trascendiendo la propia experiencia para hablarnos de un tema mucho más global. Y, por último, lecturas inclusivas. La casa está vinculada directamente con la historia de las mujeres y, por tanto, es un espacio óptimo para trabajar en su visibilidad. Añadir también la perspectiva de clase. En la Casa Museo estamos ahí. De hecho, un paréntesis, cuando escuchaba a Lilian y a Verónica ya me ha mandado trabajo porque tenemos todo el rebost, la despensa, que es un espacio aún no museizado, por tanto ya me volveré mañana a casa con trabajo. De momento hemos trabajado más fuerte con la perspectiva de género, la visibilidad de las mujeres de la casa. Bien, de hecho, esta lectura inclusiva que queremos aplicar nos permite crear estrategias para dar luz a lo invisible. He utilizado esta imagen preciosa de la casa, este detalle de la iluminación original de la casa, como imagen, podría decir, simbólica de lo que nos gustaría que pasara, ¿no? De cómo estamos intentando, con los diferentes proyectos que hemos desarrollado, pasar de esos discursos más afirmativos y, por tanto, de un nivel más superficial, podríamos decir, a generar discursos interrogativos y, por tanto, a un nivel mucho más narrativo. Por tanto, queremos, o nuestra pretensión es trascender de lo privado, que era la casa, de esta vida más íntima, a lo público, hacerlo extensible e identificarnos con ello. Y lo digo, esta trascendencia desde un doble sentido, desde el sentido de que son casas, que son espacios privados que han pasado a gestionarse como espacios públicos de memoria, y esto a veces es no solo un problema para la conservación de los propios espacios privados que no estaban pensados para una afluencia tan continuada de públicos, sino también en cuanto al relato, ¿no? De que estamos hablando y cómo trascendemos esta privacidad o estos nombres concretos a un discurso mucho más general. Aunque las casas lógicamente tienen un valor indiscutible de autenticidad y de originalidad, y yo creo que en los proyectos que os voy a explicar quedará claro, creo y estoy convencida de hecho que hay que permitir la mirada contemporánea para ayudar a construir historias plurales. No nos podemos quedar en este nivel más literal de las casas museos. Más allá de la arquitectura y de los objetos, hay que intentar hablar de las relaciones objetuales y de la gestión de intangibles. Hay que interpretar el lugar desde la pluralidad, por tanto, negar esta élite masculina que ha dominado. Hay que crear discursos desde la institución a través de la casa, es decir, esta necesidad casi vital de crear nuevos relatos, por tanto de reivindicar nuestra responsabilidad por superar estos discursos oficiales y llegar a posicionarnos, creo que de forma crítica, frente a este supuesto conocimiento que por universal se ha creído que es neutro, y muy lejos de esto. Puede hacerse de muchas maneras, con gestos museográficos más o menos importantes, más o menos grandilocuentes, hacia la conservación e interpretación de espacios humildes, como es esta despensa en la que estamos trabajando. Difícil porque de momento llevo 4 años pidiendo subvención y no hay manera, porque es un espacio poco importante, humilde, de finales del siglo XIX, que se ve como un elemento, no absolutamente necesario para su conservación. Para los salones no tuve tantos problemas. Por tanto, esta perspectiva de género creo que hay que añadirla también o introducirla en la propia percepción sobre los espacios de la administración y de los que gestionan también. Decía pequeños gestos museográficos hacia estos espacios más humildes, pero también hacia objetos menores o mal llamados menores, que lo hemos hablado muchas veces también con Lilian, y que normalmente son objetos de uso femenino, qué casualidad, ¿verdad?
o la presentación de los roles de género más allá de esta separación forzada entre espacio público, que también se ha hablado por la mañana, como masculino, y el espacio doméstico como femenino. No hay una línea tan clara entre estos dos ámbitos. El mantenimiento o el funcionamiento de la casa y la reivindicación también, como decíais vosotras, de los cuidados de la casa, de los cuidados familiares, de la economía doméstica, que si me da tiempo también os querría hablar. Y por último, el valor de la experiencia, por tanto, de nuevo, esta gestión de intangibles, estas casas que ahora son usadas también por los visitantes y que esperan encontrar historias únicas, pero historias también donde poderse reflejar. ¿Cómo intentamos abordar este posicionamiento como institución y como casa? ¿Cómo abordamos estos retos? Aquí también he jugado con la imagen de la cocina, porque tenemos diferentes ingredientes para cocinar estos nuevos relatos o estas nuevas narrativas. Por un lado, uno de los ingredientes sería creer o intentar construir historias en plural y en minúscula, pero, o sea, la casa no es solo del señor que compró la casa, sino que también es de la mujer que la adecuó, que la vivió, que la cuidó. También es del servicio doméstico, de los antiguos propietarios y su relación con el vecindario, por tanto, cómo encaja también la casa, la vivienda en el propio entorno urbano y, en nuestro caso, cómo encaja una visión de ciudad versus una visión de campo, ¿no? Estamos en Cervera, en una ciudad de carácter rural, muy acentuado, pero con una familia que, la última familia que vivió en la casa, se traslada a vivir a Barcelona y solo va a la casa pairal en verano, en fines de semana. Por tanto, esta confrontación entre ciudad y campo también creemos que es importante y que la casa también mostrará aspectos de esta relación a veces difícil. Queremos identificarnos o trabajar en lo que se conoce como la museización de la cotidianidad, que cuesta tanto porque a veces no se han conservado los objetos. No es nuestro caso. En nuestro caso hemos conservado muchísimos objetos menores y muchísima documentación que nos ha ayudado a hablar de esta vida de los objetos. En este sentido, no nos interesan tanto los grandes relatos históricos, que a veces también se han vinculado mucho a los grandes conflictos bélicos o a los grandes hechos grandilocuentes o monumentales, sino que nos interesa aquello pequeño, aquello que afecta al día a día y que creemos que construye la verdadera historia donde nos podemos reconocer. En este contexto nos interesan, por tanto, las historias y la significancia de los objetos menores. Pongo muchas veces el mismo ejemplo, una caja de madera que tenemos en la casa. No tenía la foto a mano, que es una caja muy sencilla de madera dibujada, bueno, grabada por la niña de la casa, que contiene secretos de esa vivencia de los niños, también tan invisibilizados. Puede ser un objeto de vital importancia para nosotros, mucho más que el gran cuadro de Lluís Rigal que está colgado en el pasillo de la casa y que también nos interesa, lógicamente. Y, por último, no nos interesan, como decía antes, los grandes gestos museográficos, seguramente porque tampoco no nos los podemos permitir, sino que nos interesa la cotidianidad más sencilla y trabajar poco a poco. Estos ingredientes precisan seguramente de fuentes de investigación también distintas a las habituales o a las que han estado consensuadas por la gran historiografía, y en este sentido nosotros trabajamos fuentes primarias que puedan poner en relevancia esta vida de los objetos. Me refiero sobre todo a la correspondencia privada familiar y especialmente a la correspondencia femenina, para nosotros súper importante, tanto en la forma de escribir como en el tiempo de escritura, en el lugar en que se escribía y en el contenido. Por tanto, a partir de las cartas, es el proyecto último con el que estamos trabajando y nos está aportando muchísima información. Incluso hemos encontrado el escritorio
de Herminia Grau, que lo teníamos deslocalizado y resulta que estaba al lado del despacho donde llevo 20 años trabajando y no lo sabía. O sea que, bueno, estas pequeñas sorpresas que aún nos pasan. Y finalmente buscamos, es el último punto, buscamos experimentar con estos relatos, con estas nuevas narrativas, pero también nos gusta experimentar con cómo presentamos estos relatos. Por tanto, apostamos por procesos de creación que nos ayuden a aprender, a construir de nuevo y hacerlo de forma diferente. Seguramente, creo que lo hablábamos también comiendo con Encarna y con Rosa, que el hecho de estar en la periferia de la periferia, en la marginalidad, nos da una libertad que otros museos quizá no puedan tener, ¿no? De hecho, también el filósofo Didi Huberman habla de lo mismo, de la libertad de los márgenes, en que, como nadie nos vigila, porque somos tan pequeños que parece que no importamos, podemos crear a nuestro, un poco lo que quiero. A mí nunca me han dicho que no, al menos ningún político, porque seguramente quizá ni lo ha visto, ¿no? Por tanto, nos permite ser un poquito más libres y trabajar. Pero quería poner un poco en contexto dónde nos situamos. Esta es la calle Mayor de Cervera, la casa museo la casa museo es esta balconada de aquí. La mayoría de casas en la calle Mayor de Cervera construyen las porchadas que sirven para proteger las tiendas, las paradas que habían en la planta baja, pero también sirvió a las familias para aumentar la dimensión, el volumen de sus casas con estas habitaciones que se abren al exterior. Cervera era, y de hecho es aún, una pequeña ciudad de carácter rural. Es una ciudad, como todas, que representa el segundo espacio de socialización después de la vivienda, como reflexiona la arquitecta, la urbanista Zaida Muishi en un libro que os recomiendo, que es Mujeres, Casas y Ciudades. El espacio no es neutro y, por lo tanto, la manera en que se divide, se articula y se jerarquiza influye directamente en el desarrollo de las relaciones y las personas que lo habitan. Por tanto, esta conexión entre ciudad, entre calle y vivienda y casa es importante. En esta calle Mayor es donde se concentraba la burguesía, una burguesía, la de Cervera terrateniente, que vive de la propiedad de la tierra, que no del trabajo, pero sí de la propiedad de la tierra. Vive también parcialmente de la industria, del comercio, y a la que se sumó, como es el caso de la familia que a nosotros nos atañe, la familia Durán y Sampere, se le sumó un pequeño número de profesiones liberales que estaba vinculada a un núcleo semiurbano. Por eso esta vinculación entre ciudad y campo, ¿no? Ciudad y ruralidad. Una burguesía que se adaptó, como en tantos otros sitios, a las formas de vida propias de su estatus y que la diferenciaban de los sectores más artesanales, campesinos o obreros que formaban el tejido de las clases populares de la localidad. Por tanto, nosotros no nos movemos de esta calle Mayor, donde hay que añadir este ingrediente, que es donde se acumulaba, ahora sí que no, la calle Mayor ahora es una de las calles en franca decadencia, se salva gracias al museo, pero es una contribución que aún estamos trabajando. Uno de los aspectos vitales y con mayor proyección seguramente fueron las viviendas, en esta calle que ya tenemos situada y que sirve para proyectar a su vez al exterior el potencial económico de este grupo social. Es decir, y mostrarlo, y mostrarlo al resto de los habitantes. Por tanto, la casa, que cuando entremos dentro veremos que también tiene toda su parte de las salas de rebre, estas salas de representatividad social, pero ya el propio exterior, la propia fachada de la casa representa
esta interacción que ponía aquí entre el ámbito ideológico y el ámbito material. De hecho, la arquitectura es también construcción y, por tanto, está cargada de ideología. Y ponía solo a título de ejemplo esta fachada con esta balconada. Además, en el caso de Cervera, que es la Segarra, la comarca de la Segarra, que es una comarca, como os digo, muy rural y que muy cerrada en sí misma y que no le gusta mostrarse al exterior, la mayor parte de las fachadas de las casas son súper austeras. Quizá la más decorada es la nuestra, la de la Casa Durán. Pero ahora no me refería tanto a estos esgrafiados, sino a esta estructura de balconada que a la función de romper con la austeridad y con la sencillez o la monotonía de la fachada. Veo que aquí he tenido una dislexia al escribir. Sobre todo lo que el ámbito más ideológico es que permite ver la calle sin participar de ella, ¿no? Estamos también otra vez en este modelo de burguesía del siglo XIX, este ángel del hogar que hemos ido repitiendo, donde las mujeres, las propietarias de la casa, vivirán casi prisioneras en su propia casa, ¿no? En esta casa que han cuidado, que han arreglado y que a veces es refugio, pero a veces también puede ser prisión. Tiene muchos otros componentes, esta balconada, como es la función higiénica de ventilar los espacios, y también provoca todo un desarrollo de la forja metálica realmente importante. Pero sí que quería insistir en esta idea más ideológica. Bien, hemos visto la calle donde se sitúa la casa, la vivienda, pero ni la casa, ni la calle, ni la vivienda, y sobre todo la vivienda, no se puede entender sin las personas que habitan en ella. Por tanto, no se puede entender sin otro concepto fundamental, que es el de familia, y cómo se estructura una familia burguesa de carácter rural en este final del siglo XIX. Este es el tiempo que me queda, ¿no? Vale, perfecto. Para mesurar un poco a ver si doy más detalles o no. Bien, aquí os presento los primeros habitantes de la casa. Es Agustí Durán i Farreres y Elisa Sampere y Labrós. Y lo que representa el ascenso social de la familia. La casa la compra Agustí Durán a un tío suyo que se fue a Puerto Rico a hacer las Américas, le compra la casa y la arregla en ocasión del matrimonio con Elisa Sampere, que era una chica de origen cerverino, pero que vivía en Barcelona, de una familia absolutamente conservadora, que verá con muy malos ojos que su hija, Elisa, se case con Agustí Durán, líder del Partido Liberal de Cervera, y vaya a Cervera a vivir. Explico esto porque todos los matrimonios de la casa fueron muy mal vistos y todos estuvieron desheredados por una forma o por una razón o por otra. En este caso, está muy mal visto hasta el punto que se obliga a los capítulos matrimoniales a un pacto de que Agustí Durán comprará tierras y las pondrá a nombre de Elisa. No se debían fiar mucho de las intenciones de él, porque Elisa aporta una buena dote al matrimonio, era una familia muy potente. Lo firma, pero realmente nunca llega a comprar todas estas tierras que aparecían. Agustí Durán era registrador de la propiedad, también una profesión muy nueva que aparece a finales del siglo XIX y que le dará un conocimiento de la riqueza y de la posición social de todos los habitantes de toda la comunidad, de todos los vecinos, interesante y a veces incluso, bueno, un tema también para estudiar, ¿no? Cómo el ascenso económico de la familia también se apoya muchas veces en este conocimiento de privilegio, y cómo son las relaciones vecinales entre esta familia como registrador de la propiedad y el resto. Y Elisa Sampere, que es la que nos interesa ahora, es la mujer prototípica de finales del siglo XIX, es decir, una mujer que se encuentra cómoda en casa, es una mujer que se encuentra cómoda con la educación que ha recibido
que maneja muy bien todos los aspectos de representatividad social y que utiliza la casa como proyección social. Hasta el punto que en 1914, cuando muere su marido, Agustí Durán, cerrará de forma definitiva toda la parte noble de la casa, todas las salas de rebre, las salas de representatividad. Las cierra, lo sabemos sobre todo por cartas entre Elisa Sampere y Herminia Grau, su jove, ahora no me sale, su nuera, ahora no me salía la relación familiar. Lo sabemos, digo, por las cartas, pero lo sabemos también por otra fuente primaria que estamos utilizando con muy buenos resultados, que es memoria oral. La hija del segundo matrimonio, o sea, la nieta de esta pareja que ahora tenéis en pantalla, Eulalia Durán, que aún vive y bueno, es una fuente inagotable de información para nosotras, nos explicaba que de pequeña con sus dos hermanas se colaban en esta parte noble que estaba totalmente tapada con sábanas y que era como una imagen muy fantasmagórica la que tenían de su casa. Por tanto, también aquí cómo vivieron esta casa es curioso, pero que como museo y como responsable de la gestión del patrimonio a nosotros nos va de perlas, porque está impecable esta parte de la casa. En cambio, la otra parte también es súper interesante, pero es una casa que se va reformando porque hasta el año 82, 1982, estará en funcionamiento. Por tanto, tenemos como una parte parada en el tiempo y la otra una parte que va adaptándose a los nuevos gustos. Y digo, Elisa cierra esta parte. Curiosamente, no es arbitrario que cierre esta parte que es la donde ella se proyectaba al exterior. A la muerte de su marido, nosotros lo explicamos para ir así un poco rápidas, es un duelo físico y de espacios, ¿no? Cierra toda esta parte que la conectaba con el mundo exterior, con esta socialización tan importante. El otro matrimonio, que es la misma imagen que has utilizado por la mañana, Soledad, me ha gustado mucho, que es Herminia Grau. Es una foto fantástica de Herminia paseando por el bosque. Y otra imagen de toda la familia es Agustí Durán y Sampere, el hijo del primer matrimonio que acabamos de ver, su mujer Herminia Grau y dos de sus hijas. Tuvieron 3 hijas. Solo queda ahora Eulalia, que es la de las trenzas largas. La otra era Rosé y Núria. La única que vivió después en Cataluña es Eulalia. Núria y Rosé con el exilio ya no volvieron nunca más a Barcelona ni a Cervera. Bien, es una foto de en la terraza, también estos espacios afectivos, ¿no? Aquí pasaba todo. ¿Por qué? Primero porque este segundo matrimonio vivirá en Barcelona. Agustí Durán y Sampere era el director del archivo de la ciudad de Barcelona, de la Casa de la Ardiaca, y vivió toda su trayectoria profesional en Barcelona y va viniendo en verano. Herminia era un personaje del cual casi no se había hablado en la casa y empezamos a investigar y nos aparece una mujer absolutamente potente, una mujer que viene de Barcelona, que trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona, en el área de cultura, y que será muy mal vista en Cervera y especialmente por la familia Durán. ¿Por qué? Pues porque es una mujer trabajadora, muy vinculada con las corrientes espiritistas, se convirtió al budismo, una intelectual del momento muy avanzada, que mantendrá una correspondencia, toda una literatura epistolar increíble con un círculo de intelectuales muy potentes de la época, poetas, escritores, historiadores, músicos. Ella misma hizo la carrera superior de piano, después estudió con clases particulares historia para poder hablar de tú a tú con su marido, con Agustí Durán, que era archivero y historiador. De hecho, en una carta lo dice: no quiero ponerme las zapatillas para hablar con mi marido, ¿no? Y por eso está estudiando historia para entender y poder compartir. Además, trabajó en Ediciones 62 y en el año 68, como muy bien también ha reseñado Soledad, traduce, de hecho es la primera traductora al catalán del Segundo sexo de Simone de Beauvoir.
Tenía aquí, que ya he dejado de mirar la chuleta, así, una cita que quería utilizar, porque creo que Herminia Grau se describe, aparece descrita perfectamente sin hablar de ella, a través de una cita justamente de Simone de Beauvoir, que claro, me iba como anillo al dedo, del libro que ella tradujo, del Segundo Sexo, y que dice así: pocas tareas son más parecidas a la tortura de Sísifo que las tareas del hogar, con su repetición sin fin. Lo limpio se transforma en sucio, lo sucio se limpia una y otra vez, día tras día. Digo esto porque Herminia es una mujer con una salud muy frágil, una salud seguramente que tiene que ver con desequilibrios más mentales, depresivos, que con enfermedades físicas, y que todo el mundo la recuerda, con la memoria oral se ha reafirmado, todo el mundo la recuerda en su cama leyendo. Y siempre fuera del ámbito doméstico, de las tareas domésticas, incluso la relación con sus hijas. Con Eulalia habla que ahora se ha reconciliado con su madre, ya muchos años después de muerta, porque tenía una relación muy difícil con su madre, porque siempre estaba como ausente. En cambio, en lo que os digo, con la correspondencia, es una mujer diferente. Es una mujer que vive a través de la literatura, a través de sus libros. Por tanto, la define perfectamente. Bueno, os he presentado a los dos matrimonios porque es a partir de estas dos maneras diferentes de ver y de vivir la casa que nosotras empezamos a crear acciones, lo que decíamos, acciones para el cambio, ¿no? Para dejar de explicar la casa como lo habíamos hecho durante mucho tiempo, donde sobre todo hablábamos de distribución doméstica, pero sobre todo de cuadros. Yo soy historiadora del arte y reconozco que quizá mi primera formación como historiadora del arte me hacía hablar y explayarme en la historia del mueble catalán, y en cambio ahora tengo una visión como más etnológica, y creo que es esta mirada la que nos ha permitido abrir el foco de la casa. Las acciones para el cambio son la investigación, sobre todo. Bueno, está clarísimo con el proyecto que estáis haciendo. Sin investigación no podemos crear relatos de ningún tipo. Documentar y releer y actualizar constantemente estos objetos, pero también los espacios de la casa. Por eso pongo aquí lo de la interpretación de la casa desde una mirada más social y etnológica, que no desde una mirada más de la historia del arte, que también una cosa no excluye la otra, pero poniendo más intención ahí, la atención a la microhistoria y a sus fuentes, como he explicado, y la introducción de esta perspectiva de género para recordar y reconstruir todas estas memorias un poco olvidadas o muy olvidadas. Lo hacemos con otra acción para el cambio, para nosotros básicos, son los comisariados artísticos, un proyecto que ahora os presentaré, los diálogos con la Casa Durán, y la educación, que os lo explico otro día, en otras jornadas, porque no me va a dar tiempo. La investigación y documentación, voy mucho más rápido, pasa primero por un gesto muy poco importante, pero que yo creo que a mí personalmente al menos me marcó cómo quería ver la casa en ese momento, y es que cambié el registro de museos de la Generalitat de Cataluña. Te hace poner el tanto por ciento de tus colecciones, si son de historia del arte, de etnología, de arqueología. Y el museo estaba clasificado de años A como 95% de colección de arte. Y hacemos un gesto tan poco importante, aparentemente, como es clasificarlo a un 95% de objeto etnológico y un 5% de objeto de arte. Y eso es como un clic que te hace mirar y explicar la casa de otra manera. Los talleres de memoria oral, la he puesto para que conocierais a Eulalia Durán, la que sigue más la estela de su padre, de Agustí Durán, enamorada de su padre, sigue con la carrera, es una pasada cómo habla de él, pero también hacemos entrevistas colectivas con otra casa, que es la casa, en este caso es la Casa Solsona y la Casa Dalmases, dos casas más señoriales que están también en la calle Mayor. El estudio de la correspondencia femenina, que es brutal, hay 430 cartas inéditas de las que estamos trabajando ahora, aparte de 2 libros publicados de las cartas de Herminia Grau con Miquel Ferran y de Herminia con Nicolau Dolwer.
pero ahora nos han llegado, están a punto de ser depositadas en el archivo 430 cartas inéditas, 165 escritas por la propia Herminia, que nos hablan un poco de estos temas. Y aquí un pequeño fragmento que diu, le está escribiendo a su médico, diu, lo ve, así que quiero mantener un poco mis derechos, despierto todas las potencias del infierno. ¿No? O sea que con una cita de esta carta vemos la difícil relación que mantiene Herminia, no solo con su propia familia. A Agustí Durán, su tío que había muerto sin descendencia, lo deshereda porque se casa con Herminia, sino la difícil relación de Herminia con el resto de la comunidad de Cervera. Hacemos un proyecto que es inspirado, porque no queda bien decir copiado, pero es con nuestro releyendo la casa en clave de género, que también ha hecho referencia por la mañana, se inspira de forma absolutamente directa con el proyecto de Lilian de relecturas. A la que conocí este proyecto dije, pues también lo hago, igual que de aquí a unos años pues, igual presento algo sobre el servicio doméstico. Y aquí ponía esta frase, bueno, está como poniendo la atención a que investigar es atribuir valor al final, ¿no? Porque si estas colecciones menores siempre se han considerado menores es porque seguramente no se ha investigado de qué nos pueden hablar, ¿no? Por eso hablo de la vida de los objetos y los objetos de la vida, ¿no? Que son dos conceptos complementarios. Aquí, bueno, el paralelismo que os decía con Laura, La ciutat dels sants, una novela deliciosa de Miquel York, un poco posterior a nuestra casa, pero que os digo, la Teresa Montañola, que es la protagonista de Laura, La ciutat dels sants, es nuestra Elisa, y la Laura es nuestra Herminia, o sea que es perfecto. Y de hecho empezamos la visita muchas veces con las llaves, ¿no? Porque el Pren toma las llaves como este objeto absolutamente simbólico de poder de la casa y que estas llaves las tienen las mujeres. Bueno, es que quería aquí, por ejemplo, cómo reinterpretamos las fichas son las que ha puesto Soledad en su ponencia, por tanto yo os explico los espacios que me va mejor. Por ejemplo, la reinterpretación del espacio en este caso nos permite hablar de higiene y cómo la mujer es la responsable de la higiene de la familia, por tanto de la salud de toda la familia, unos espacios que aún conservan porque Elisa se resistió a cambiar esta estructura de habitación y alcoba tan criticada por los higienistas de finales del siglo XIX porque respondían muy bien a esta representatividad que ella priorizaba, ¿no? O, por ejemplo, la saleta, que es el estrado, ese espacio exclusivamente femenino que tenían todas las casas. Por tanto, esta separación, este binomio del que estamos hablando aquí no tiene límites y que es un espacio donde la mujer leía, cosía, tocaba el piano, escuchaba música, se encontraba con las amigas o miraba el álbum fotográfico, por ejemplo, como esa confirmación de su pertenencia a una clase social determinada, ¿no? Aquí también era un espacio de representatividad para la mujer. Otros aspectos que nos ha permitido esta investigación, que es la restauración de toda la indumentaria, de todos los vestidos que teníamos en la casa. Y para ir aún más rápido, la apuesta por estos nuevos formatos, que quería que fuera un poco el peso de la charla, pero se me acabará el tiempo. Nada, lo de los podcasts solo lo he querido poner para invitaros a que los escuchéis. Hemos hecho 4 episodios, el primero participó Lilian. Son unos podcasts hechos a través del Zoom, un poco con las zapatillas de las que hablaba Herminia, pero bueno, funcionan. Hemos hecho 4 episodios muy interesantes. Cogemos un objeto de la casa, lo explicamos desde el punto de vista del mueble, para qué servía, sus usos sociales, su construcción, etcétera, pero a partir de ese objeto hablamos de otros temas, como puede ser el escritorio y la correspondencia, o, bueno, ya está colgado en la web del museo, podéis consultarlo, y los diálogos o estos comisariados artísticos que son como nuestro plato fuerte, o que a mí me gusta hablar de estos diálogos, porque la verdad es que nos ha permitido enseñar la casa de otra manera, ganar un público muy diferente también, y creo que hemos llegado al 6.º diálogo
y creo que ya empieza a ser un proyecto consolidado y que un proyecto que, aunque estamos, como decía, en la marginalidad, se nos empieza a conocer. De hecho, los 4 primeros diálogos iba yo a buscar al artista porque me gustaba su trayectoria, le explicaba el proyecto, a veces se entendía, a veces no, y ahora ya son muchas las artistas que están, bueno, algunas artistas las que nos están llamando para poder participar en este proyecto. Este fue el primero. Casa Blanca, Casa Negra, en este caso la referencia literaria también está de la casa de Bernarda Alba, podría parecer, ¿no? Y es esta Casa Blanca que sería la casa de Herminia, con esta voluntad de abrir los espacios, y la Casa Negra, que es la casa de Elisa, esta casa tan cerrada. En esta imagen, en la del centro, veis la intervención de Olga Olivera, la artista que dirigió esta intervención, lo que hizo es tapiar la puerta con un trabajo de patchwork, y teníamos que variar totalmente el recorrido de la casa y, por tanto, también la visión y la explicación de la casa variaba. Bueno, es que quiero enseñaros todos, por tanto, estos son sábanas impresas con el segundo sexo de Simone de Beauvoir, traducido por Herminia. El segundo diálogo a cargo de Joan Pere Massana. Además, la mayoría de artistas son artistas de Terres de Ponent, por tanto, también aquí hay una reivindicación por parte del museo a confiar en los artistas locales y apostar y ser un poco altavoz para ellos. Después, en el penúltimo no fue así, pero tenía una explicación también. Joan Pere Massana trabajó con otro grupo invisibilizado y del cual hoy también hemos hablado, que son los niños, la infancia, dónde están los niños de la casa. Además, Joan Pere Massana hizo la visita a la casa con la exposición de Olga Olivera, que era súper oscura, porque la casa ya es oscura y ella aún la oscureció más, y se quedó con una imagen que cuando volvió a la casa sin la intervención dijo, bueno, ya no es tan bestia como me imaginaba, ¿no? Tan tétrica, pero fue una intervención con muchísimo color, salían bolas de colores de estos chiqui parks por todos sitios, la idea también de esta idea de juego, de la infancia, esta idea de las huellas de la casa, ¿no? De todos los que han pasado por la casa, y por tanto él siempre insistía en que su proyecto se basaba en la infancia, pero yo siempre añadía que trabajaba la infancia, pero trabajaba también, y yo creo que incluso mejor, la usabilidad de los espacios, porque la intervención, por ejemplo, del salón hablaba de estas voces múltiples de la casa. A raíz de la exposición de Joan Pere Massana hicimos un tercer diálogo que no es un diálogo como tal, pero a mí me gusta incluirlo aquí, que es un comisariado pedagógico. Es decir, le encargamos a una profesora de pedagogía de la Universidad de Lleida que trabajara a partir de la exposición de Joan Pere Massana con los niños y niñas de las escuelas de primaria. Y acabamos con un proyecto de larga durada, dura todo un curso que acabó con una exposición en la propia casa, con el título de El museu es una escola. Es una frase del artista Luis Kaminzer: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones, y hablábamos justamente de esto, de cómo conectar con la experiencia de la casa. Una exposición, la de los niños, brutal, fue súper bonita, muy, muy, muy interesante, y además el Día Internacional de los Museos lo explicaron los propios niños y niñas al resto de público. Otro diálogo, el de Xavier Marrades, un cineasta de origen cerverino, aunque vive en Nueva York, entre Nueva York y Brasil. Siempre lo digo porque es cerverino, pero viviendo en Nueva York, o sea que tiene una visión a veces de Cervera que curiosa. Y bueno, tiene un trabajo muy interesante, Xavier Marrades, y él habló de la memoria individual. Él cogió el personaje de Agustí Durán y cómo construye la memoria como archivero, como historiador y como responsable que fue durante la Guerra Civil de la custodia y salvamento de todos los archivos documentales catalanes, de los archivos catalanes, y hace el tránsito de esta memoria individual a la memoria colectiva. Estas serían imágenes de esta memoria individual a partir de las fotografías estereoscópicas, más de 15.000 fotografías estereoscópicas que tenemos, bueno, están custodiadas en el Archivo Nacional de Cataluña, y que a partir de esta tecnología, que sí, que utilizamos tecnología, el público podía ver estas imágenes estereoscópicas de la cotidianidad de la casa, que son preciosas. Pero un paso más, la
construcción de la memoria colectiva, en este caso de cómo se construye Cervera, la Cervera actual. Los de Cervera, simulando esa película, no es que sea muy buena, pero bueno, sirve, de los 8 apellidos vascos, pues aquí los cerverinos con 8 apellidos cerverinos, y en la capilla, al lado de los ángeles de esta corte celestial de Pablo Béjar, del pintor de la capilla de la casa, los ángeles negros, que son el trabajo que hicimos con la comunidad de Mali, que nos explican su viaje en patera hasta llegar a Cervera. Durísimo, pero muy, muy, muy bonito. Y las expusimos en potes, los USB, con todas las entrevistas que hicimos a todos ellos y ellas. El penúltimo diálogo, el de Ana de Matos, digo que es la excepción porque ella es gallega, pero fue una de las artistas que conoció nuestro proyecto y se vino a Cervera. Bueno, me pidió reunirse conmigo, se vino a Cervera con su trabajo y me dijo que le había gustado tantísimo este proyecto que le gustaría participar. A mí me gustó muchísimo su trabajo y nos entendimos de fábula. Hizo este proyecto brutal, representación de una muerte anunciada, donde empezamos también coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, que hicimos una performance con ella, que es la última imagen, que después la grabamos, lo que veis es la grabación, pero era una performance donde Ana estuvo 12 horas seguidas en el despacho de Agustí Durán de Farreres y después de Durán y Sampere como ocupación de un espacio masculino para mostrar su trabajo. Y la gente, era curioso, yo como estaba fuera, y la gente decía, pero no está pasando nada. Digo, no, está trabajando, porque estuvo las 12 horas trabajando, leyendo, con su perro a los pies, la perra, sí, que no la deja nunca, con sus libros, y lo grabamos y era el inicio de la intervención. La intervención habla de esta doble muerte de las mujeres creadoras. A la muerte física le viene la muerte historiográfica de reconocimiento, y lo trabajo a partir de esta obra suya, que es una representación de una virgen que empezó a mutilarla con esta obra que se titulaba Eras muy potente de verdad. En la imagen quizá no tiene la fuerza que tenía dentro del espacio. Empezó a cortarse su propio cuerpo, como entendiendo el cuerpo de mujer como cuerpo político, y lo acabó trasladando a la mesa de comedor con una estética muy clínica, muy, muy, muy potente. La cama, el dormitorio de la familia como espacio también de amor, pero también de conflicto. Y estas coronas de espinas. Bueno, voy más rápido porque ahora ya me he vuelto a fijar en el reloj. Y ahora el último diálogo, que es el que podéis venir a ver aún, estará abierto hasta enero del año que viene. Lo acabamos de inaugurar, lo inauguramos ahora en septiembre. Y es un diálogo en esta... hemos vuelto a recuperar la idea de promocionar o dar altavoz a los artistas locales. Es Carlota Heredia, que vive en un pueblo de la Segarra, y que ella, bueno, hace una intervención también muy interesante a partir de la correspondencia femenina. O sea que aquí también, cuando le propusimos si quería trabajar con la correspondencia y se animó, fue perfecto, porque estos diálogos nos ayudan también a reconstruir las historias de la casa y a trabajar temas que nosotros también estamos trabajando para unir esfuerzos, y porque no hay ninguna obra que nos quedemos, que se incorpore a la casa, porque si no, al final, como quiero que dure mucho tiempo estos diálogos, al final habría más diálogo que la propia casa, ¿no?, que el propio objeto. Pero sí que los resultados de estos proyectos artísticos, aparte de trabajarlos cuando están en marcha, nos permiten ir modificando e introducir nuevos discursos. O sea, mi propia explicación de la casa no tiene nada que ver con la que hacía en el 2016, por ejemplo, porque he incorporado muchos aspectos que me han aportado estos diálogos con la casa. Que es ella lo que hace es como reproducir el mundo onírico de la literatura que leía Herminia Grau y que se recomendaba en carta con Miquel Ferrando, otro historiador y escritor. Este es El infierno de Sartre, por ejemplo, o El mar de Blai Bonet. Este es un mapping
que nos traslada al mundo feliz de Huxley a partir de la correspondencia de Herminia. Y al final, para ya despedirme, este último espacio en la galería donde hemos reproducido estas postales con imágenes de la propia intervención, y lo que hacemos es invitar. Se reproduce un libro que es el Palacio del Té, de un autor japonés que ahora no recordaré el nombre. Es un libro muy bonito donde explica la liturgia del té, y lo que hacemos es invitar a la gente a que vuelva a escribir. Más allá del WhatsApp, más allá del Instagram, que vuelva a escribir cartas. Hay un buzón, tenemos los sellos, y la gente escribe, tira la carta, y nosotros ya hemos llevado unas 50 y pico postales a correos. Hay algunas que no las echan porque no se acuerdan de la dirección, porque la gente ya no sabemos ni teléfonos ni direcciones. Pero es un ejercicio muy interesante y que la gente al final se acaba sentando y está mucho rato aquí en la galería. Y nada, muchas gracias y perdón por haberme pasado un poco.